con los hermanos, ¿verdad? Eso es muy, muy gratificante. Ya nos empezamos a llenar de esa llenura del Espíritu Santo y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos están siguiendo por la transmisión en YouTube, en Facebook, y bueno, pues sepan que aquí los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel MX Congreso. Tenemos un estacionamiento muy amplio, así que no corre riesgo de que pueda tener alguna circunstancia su vehículo, no le va a costar tampoco. Y tenemos aquí a unos pasos, 10 pasos, la parada del Metrobús Archivo General de la Nación, así que a las 11 de la mañana, y si están de visita en México, pues pasen a saludarnos. El día de hoy, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que viene a formar parte de esta hermosa serie de mensajes de los atributos de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un atributo maravilloso que muchos de nosotros a veces pasamos por alto, y es el atributo de la misericordia. Les suplico que me acompañen en sus Biblias al libro de los Salmos, capítulo 103, por favor, y prepare también el Salmo 111. Vamos a leer estas breves lecturas, así que póngase de pie para que leamos la bendita, santa y poderosa palabra de Dios. Amén. 103, versículo 8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Capítulo 111, versículo 4. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Tomen asiento, mis amados hermanos. El versículo 17, fíjese cómo estas son 3 promesas maravillosas en la vida de un cristiano. Pero ¿sabe qué? También son promesas maravillosas en la vida de cualquier ser humano. Porque vamos a aprender hoy cómo opera la misericordia de Dios. Cómo es que la misericordia de Dios incluso recae sobre los no creyentes. Pero esa es una misericordia temporal. ¿Y desde cuándo es la misericordia de Dios? Porque sabemos que es para siempre. Pero ¿desde cuándo es esa misericordia? Aquí nos lo dice la Biblia. La misericordia de Dios es desde la eternidad. No tiene principio y no tiene fin la misericordia de Dios. Y nosotros hoy estamos aquí, ¿sabes? Por misericordia de Dios. Si nosotros, mis amados hermanos, hermanas, tuviéramos que tener solo una razón suficiente para decir que Dios merece ser muy alabado, como alabamos ahorita hermosamente, si tuviéramos una sola razón, sería por esta perfección de su carácter, por su misericordia. Todos tenemos un carácter. Hay gente que tenemos un carácter más iracundo, hay gente que es un carácter más suave, incluso se pasan de panquecitos, ¿no? ¿Y Dios? ¿Cómo es su carácter? Es un carácter divino, es un carácter perfecto, es un carácter sobrenatural. Y en el versículo 17 del Salmo 103, y en el Salmo 114, versículo 4, el salmista nos está exhortando, nos está dirigiendo, hermanos, a que demos gracias a Dios por este hermoso y sobre todo
¿sabes? Adorable, atributo de adorable, no de que, ay, qué lindo, mi vida. No. Adorable de que lo adores, de que adores a Dios, de que te pares en la mañana y que le digas: gracias, Padre, por tu misericordia, porque por tu pura misericordia hoy amanecí. Y por tu pura misericordia siento temor de ti. Porque ¿quién era yo antes? Una persona que no temía del poder de Dios. Pero como ahora te conozco, te temo, y yo sé que estoy seguro bajo tu halo de luz. Mientras tú estés bajo el halo de luz, van a venir todos los atributos a tu vida. Ese adorable atributo que hemos de adorar cantándole, glorificándole, honrándole y guardando sus mandamientos, la misericordia. Y es en verdad, hermanos, que esto es lo menos que se le puede pedir a los que se han beneficiado tan grandemente de este atributo. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos recibido al Señor en nuestra vida en el momento que lo recibimos? Yo, muerto, y hubiera pasado 13 años de prisión. Me los quitó el Señor. ¿Y cómo le agradezco? Honrándolo, alabando su misericordia. ¿Cómo vas tú a alabar esa misericordia de lo que ha hecho Dios en tu vida? Obedeciendo sus mandamientos, queriendo obedecerlo, porque esa misericordia es grande. Porque la Biblia dice que sus misericordias son grandes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Anótenlos. Y ahí vas a ver que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es mucha. No se acaba la misericordia de Dios. Salmo 119, versículo 156. Y desde la eternidad, lo acabamos de ver ahorita en el Salmo 103, versículo 17. Desde la eternidad y hasta ¿qué? Hasta la eternidad, sobre los que le temen. Repito, ¿sobre quiénes? Hay mucha gente que no le teme a Dios, y hay mucha gente que se burla de Dios. Pero aún así hay misericordia en ellos, temporal. Entonces bien podríamos decir con el salmista, y llévese esa tarea: alabar cada mañana tu misericordia. Salmo 59, versículo 16. Alaba a Dios por la misericordia inagotable que tiene para ti y para los tuyos. Sí, para los tuyos, aun que no sean creyentes. Vamos por favor a Éxodo 33. No sirvieron nuestros... ¿Por qué? Pues busque el día ahí, a ver si no se preocupen. Bueno, ¿qué le parece si mejor nos dedicamos aquí porque está bueno el manjar? Vamos a Éxodo 33, 19. ¿Ya lo tiene ahí? Claro, 3:6. Sí, claro, Primera de Reyes 3:6. Donde sus misericordias son, mire, grandes e inagotables, ¿verdad? Y muchas en el Salmo 119, 156. Éxodo 33, 19. Dice la palabra de Dios: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia ¿de quién? Del que tendré misericordia. ¿Y con quién va a ser clemente? Y seré clemente para con los que seré clemente. O sea que, ¿a quién le da misericordia a Dios? Sí, a quien Él quiere. Pero tranquila Grey, tranquilos hermanos, porque sobre ti sí cae esa misericordia, porque sobre ti sí quiere. Ahora,
podría haber un momento en que no quiera. ¿Y por qué? ¿Porque es malo y porque cambió? No, porque el Señor no cambia. Lo que pasa es que si tú sientes que no hay misericordia en tu vida, no quiere decir que no haya misericordia en tu vida, quiere decir que te está probando Él su misericordia. Aguanta, porque la prueba siempre viene aparejada de una salida. Y jamás el Señor te va a probar con algo que tú no puedas soportar. La misericordia de Dios tiene un origen y nace de otro atributo de Dios que ya hemos estudiado, que es la bondad de Dios. Entonces, la primera consecuencia de la bondad, entonces tenemos un Dios que es bondadoso. Entonces, de la bondad de Dios viene una consecuencia, ¿verdad?, que es su benignidad o su merced. Es esa benignidad que tiene para con un hijo arrepentido, para un hombre que pecó y que vino a los pies de Cristo y se arrepintió. Ahí viene una consecuencia de la bondad de Dios, que es la benignidad y la merced de decir: ven, porque en Cristo hay salvación, y que por la sangre y las llagas de mi Hijo Jesucristo yo te recibo. Y de esa manera Él le va a dar libremente a sus criaturas, en su condición de criaturas caídas, el poder que es del Espíritu Santo para que seamos levantados, seamos fortalecidos, no con una fuerza que tú tienes, con una fuerza que viene del Espíritu Santo, producto de la benignidad de Dios, y te lleve a lo más importante para avanzar en el reino de Dios, al arrepentimiento. Y una vez arrepentido, vienen todos los demás atributos. ¿Y viene qué? La añadidura. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es la misericordia. Esa misericordia viene a ser como, más bien denota una inclinación, una pronta inclinación de Dios. O sea, Dios se inclina con su misericordia a aliviar, ¿sí?, a reparar la miseria de todas aquellas almas caídas. Entonces, ¿por qué Dios restaura el alma de una persona? Por su misericordia. Baja a tomar esa alma, a poner ese bálsamo necesario tal vez en ese corazón que todavía sangra con una herida de hace 10, 15 años. Y por su pura misericordia te rescata y te dice: aquí estoy. Mi hijo es lo que necesitas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe que tú pecas, porque así nos hizo sin pecado. Pero el hombre cayó, Génesis 3, por el engaño de la serpiente. Entonces eso ya lo sabe el Señor. No tienes por qué esconder esa naturaleza pecaminosa, ese deseo que dices: es que yo quiero hacer esto, o yo no puedo dejar a determinada persona, o yo quiero volver a las andadas que yo tenía, o cualquier cantidad de circunstancias que tú quieres dejar o que ya dejaste. Eso lo sabía Dios, porque Él sabe de la preexistencia del pecado. Por eso manda su misericordia, que viene de Él, y que cuánto dura, por la eternidad. El asunto es que hay que ponernos debajo del halo de luz. Entonces, al tratar de nosotros estudiar la misericordia de Dios, según se nos está presentando en las Escrituras, con todos los versículos que les voy a dar, y me van a disculpar si soy muy hoy como si fuera una clase, pero es parte del sermón que el Señor puso en mi corazón, porque estoy dando una serie de los atributos. Entonces yo podría haber tomado un versículo en particular de la misericordia de Dios, se los doy, y no es un versículo, les doy todo el capítulo. Lucas 15. En Lucas 15 vas a ver un par de mensajes y de parábolas que dio Jesucristo, donde opera la total misericordia de Dios. Ahí. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo: Señor, entonces ¿de qué hablo? Bueno, pues vas a hablar del atributo
cómo se percibe el atributo en el ser humano y cómo la gente puede recibir ese atributo de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Quieres ejemplos? Te lo digo, Lucas 15 en adelante, 16, vienen ahí cualquier cantidad de ejemplos de la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la misericordia de Dios en las Escrituras, se necesita hacer una distinción, hermanos. Tienes que distinguir en que uses bien la palabra misericordia. Fíjense bien. Primero, hay una misericordia que es general, ¿sí? Vamos a entender la misericordia de Dios. ¿Cómo es? Hay una misericordia que es general, esa misericordia que Dios extiende no solamente a los hombres y a las mujeres, creyentes y no creyentes. No. También la extiende a toda la creación entera. Y cuando hablo de creación entera, hablo de animales, hablo de todo, porque dice el Salmo 145, versículo 9, que sus misericordias sobre todas sus obras, sus misericordias sobre todas sus cosas. ¿Qué son las cosas de Dios? Todo. Entonces, ¿sobre qué cae la misericordia de Dios? Sobre todo. Creyentes, no creyentes, perrito, pececito, tortuguita, cuquita, todos, ballenas, aves, todo, sobre las nubes, todo se mueve por la voluntad de Dios y todo recibe su misericordia. Pecadores, no pecadores, todos. ¿Estamos de acuerdo? Porque así lo dice la Biblia. Porque sus misericordias sobre todas sus cosas. Dice Hechos 17:25. Hechos 17:25. Él es quien da a todos, pecadores y no pecadores, criaturas vivientes, aliento y vida. ¿Y saben qué dice ahí adelante? Y todas las cosas. O sea que Dios hace todo. Lo repito el versículo, Hechos 17:25. Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa es una misericordia, esa es una forma de la misericordia de Dios general. También existe una misericordia especial que Dios ejerce. Ojo, esta les va a interesar mucho. En los hijos de los creyentes. O sea, sí, en tus hijos y en mis hijos, en mi descendencia. Hay una misericordia que ejerce sobre ellos y ustedes no me van a dejar mentir, porque los ayuda, como los ha venido ayudando, los socorre, aunque ellos no crean en Dios, porque por menos de lo que están haciendo ya los hubieran metido presos, o ya hubiera salido tu hija embarazada, o tu hijo ya hubiera caído en adicciones, o mi hijo se hubiera suicidado en el momento que quiso suicidarse, o mi hija viviendo ahorita en Tijuana, que yo no me canso de estarla previniendo de los peligros que hay. Y si no se rinden a los pies de Cristo, ¿cómo es posible que no enfrenten las consecuencias que tendrían que estar enfrentando por la misericordia que hay de Dios, que viene de lo que yo oro por ellos? Por eso hay una misericordia intercesora. Pero Dios en su soberanía en algún momento va a determinar si ese hijo o esa hija, de acuerdo a lo que ellos decidan por Cristo, se arrepiente o no se arrepiente, ¿no? Y ahorita vamos a ver hasta dónde llega esa misericordia, porque a pesar de sus pecados no tienen las consecuencias que merecerían, ¿no? Por eso estate tranquilo y sigue orando por esos hijos. Y a estos hijos, a estas criaturas, ¿qué sucede? Que también Dios los bendice y les da lo que necesitan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 45, reza de la siguiente manera: hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Está clara esa misericordia? También
Hay una misericordia soberana. Esta misericordia está reservada para aquellos que han creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que ahora somos herederos de la salvación. Y esa salvación nos es comunicada a través de la Escritura, pero sobre todo a través del mediador, a través del pacto, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo otorga Dios su misericordia? Si nosotros nos fijamos un poco más en esa forma de otorgamiento de misericordia que brinda el Señor, vamos a poder notar que las misericordias que Dios otorga a los impíos, a los pecadores, ya quedamos claros que también reciben misericordia de Dios, esa misericordia, obsérvala, y si no, sábela, que es una misericordia temporal. Cuidado, es una misericordia que no va a ser eterna. ¿Qué quiere decir? Que va a terminar cuando termine sus vidas en este mundo, y ahí se acabó. No hay el paso a la eternidad delante de Dios. ¿Sabes? La misericordia no trae salvación. Así que una persona que está recibiendo la misericordia, uno de tus hijos, uno de mis hijos que está recibiendo la misericordia de Dios por mis oraciones o por tus oraciones o por las oraciones de alguien que está intercediendo, le va a alcanzar esa misericordia hasta que termine su vida aquí. Si él o ella no hace un arrepentimiento genuino, como ya todos lo sabemos que es llegar a los pies de Cristo, no va a ser salvo. Delicado. Oremos para que tomen la decisión. Cuando decimos que Dios otorga misericordia a los pecadores y decimos que es puramente temporal, pues es que se limita estrictamente a esta vida. Quedó aclarado, y que esta misericordia, por supuesto, que nos quede claro, no se va a extender más allá de la tumba. La salvación es personal y es por una declaración que hagas cuando, sí, me estoy muriendo, estoy en la cárcel y ya me arrepiento. Dios sabe que no estás arrepentido, pero por la misericordia y por las oraciones de tu madre te va a sacar para que la sigas volando aquí afuera. Y como le pasó apenas al de Chimalhuacán, salió, y creo que después de no sé cuánto tiempo lo balacearon y lo mataron enfrente de una tienda. Se acabó. ¿Pero qué hizo Dios? Pues le hizo el milagro a tu mamá de verte libre. Ahora la mamá tiene que entender que el hijo andaba mal. Madre, yo le hablo a esa madre. ¿No estaba mejor tu hijo en la cárcel? Y que al menos cada martes o jueves o sábado le llevabas el barco al reclu. ¿Y ahora qué? ¿A ponerle flores a una tumba? La voluntad de Dios es perfecta, y Dios nos tiene donde más nos conviene. Dice Isaías 27:1, porque aquel, habla del pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Porque aquel, o sea, este no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor, o sea Dios, no tendrá misericordia de él, ni se compadecerá de él el que lo formó. Y ahí podrías decir, a ver, aquí ya me está haciendo cortocircuito, porque tú me estás diciendo que para siempre es su misericordia. ¿Qué no dice eso la Escritura? Por supuesto, y viene en el Salmo 136, versículo 1, que para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo me dices que Isaías 27 dice que Dios dice que el pueblo es un pueblo que no tiene entendimiento, por tanto no va a tener misericordia ni se compadecerá él, el que lo formó? Eso es muy sencillo, porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en referencia a esto: que Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esa es una cualidad de su esencia divina, no se me pierdan. Pero
O sea, Él es misericordioso porque ya le pertenece esa misericordia desde la eternidad, pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad, porque Él le da misericordia ¿a quién? A quien Él quiere. ¿Cómo es su voluntad? ¿Forzada? ¿Soberana? Y si no nos gusta, es porque no conocemos el carácter de Dios, porque Él es bueno y porque Él nos formó para adorarlo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos que entender que esto de la voluntad soberana de Dios, hermanos, tiene que ser así. Tiene que ser de esta manera, porque en Dios no hay nada ajeno a Él. No hay nadie que le diga, oye, pero ¿qué no estás viendo? ¿Cómo te atreves a decirle? Por supuesto que lo está viendo, si Él lo formó. Pero es que Dios ya me abandonó, pero es que ya Dios me soltó. No, tú te soltaste. Dios no suelta nada. Dios no suelta a nadie. Es uno el que se suelta. Es uno el que llega a cansarse de esperar. Es que nunca me contesta. Pues porque nunca lo dejaste hablarte, porque nunca dejaste de pecar, porque tú pediste, ya se apagó, la dejamos así, ya no podemos regresarla jamás. Ani, se acabó. Ani, de verdad, si se apagó la compu, ¿se acabó la compu? Sí. Ya, se acabó la transmisión, lo tenemos aquí en la grabación. Sí, pero ya no la podemos recuperar. Se fue la transmisión. Mal porque no lo pudimos hacer. Es el problema de no tener servidores o servidoras comprometidos que lleguen a las 10 de la mañana a ver el tema del audiovisual. Yo los exhorto, los animo, si hay alguien aquí que verdaderamente quiera tomar ese ministerio, por favor, lo necesitamos. Y si no, no se preocupe, porque los que estamos aquí estamos recibiendo palabra de Dios. Amén. Seguimos adelante. Ok. Dice que esto tiene que ser así porque no hay una fuerza externa que pueda obligar a actuar a Dios de una forma u otra. ¿Te queda claro? A ver, ¿qué pasaría si tú con tu ritual de... ¿Qué te gusta? Día de Muertos, que pones la ofrenda o que pones, no sé, en la Semana Santa, que ya la iglesia dice que ya puedes comer carne, pero que hagas un ritual cuando un funeral, ¿no? Lo que se acostumbra en la religión. O sea, ¿cómo? ¿Eso forza a Dios? O sea, Dios se convence de que, no, sí, como levantaron la cruz a los 9 días. ¿Eso forza a Dios? Que te pongas una medalla, que te protejas con algo que tú crees. ¿Quién lo cree? Tú. Pero Dios te está diciendo que no. Dios te está diciendo que no lo hagas. O sea, ¿algo va a forzar el ánimo de Dios? ¿Algo va a llevar a Dios a que sea más misericordioso contigo? ¿Algo va a forzar a Dios? Hermano, si eso fuera así, si algo fuera supremo a Dios, hermanos, vámonos de aquí, porque Dios entonces no sería Dios. Dios no sería Dios. El asunto es que tú haces dioses a otras cosas, haces dioses a otras personas. No hay nada superior por encima de Dios. Es solo la gracia soberana la que va a determinar, escúchalo bien, es la gracia soberana que va a determinar el ejercicio de la misericordia divina. Por gracia, no porque lo merezcas. Por gracia es que recibes la misericordia de Dios, y Dios lo afirma de forma categórica. Romanos 9, versículo 15. Miren, vayan allá, los espero. Me interesa mucho que vean ustedes esa palabra. Romanos 9:15. Gracias. ¿Qué dice?
¿De quién va a tener misericordia? De quien Él quiera. Dice, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Amados y amadas mías, no es la desdicha. Pongan mucha atención, pongan atención, porque esto le ha pasado a mucha gente, y mucha gente hoy día está pasando por esta circunstancia. Fíjense bien, no es la desdicha, no es la desgracia de las personas. Hay personas en desgracia, hay personas que están pasando problemas. No es ese problema que está pasando esa persona la causa de la misericordia de Dios. No. No viene a nuestras vidas este adorado atributo por lo mal que la estamos pasando. No. Porque nada ajeno a sí mismo, a Dios, puede influir en él. Entonces, por muy, perdónenme la palabra, pero por muy fregado que estés, por muy amolado, por muy desesperado que estés, Dios no te va a dar este atributo, porque entonces ese atributo estaría influyendo en el ánimo de Dios, ¿sí o no? Ah, no, pues es que hasta que me ve, pero bien amolado, ahora sí me manda su misericordia y su favor. No. Estás ahí porque te está probando si eres cristiano. Y estás ahí, si no eres cristiano, por las consecuencias de tu pecado. Porque habemos cristianos que ya no estamos pecando y nos da una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia de Dios. No, porque te quiere usar Dios en esa tribulación. Cuando Dios nota ese tipo de circunstancias, es ahí donde debes entender que Dios aplica ese principio. Y espéralo con amor, que va a tener misericordia de quien Él tendrá misericordia. Porque la Biblia no lo dice como ahora nosotros muchas veces hasta lo deformamos, ¿no? Es que tiene misericordia de quien quiere. No. ¿Saben qué? No digamos eso para presentar el mensaje. ¿Sabes de quién tiene misericordia? De quien tendré misericordia, dice Romanos 19. De quien tendré misericordia, de quien ya estaba predestinado para que tuviera esa misericordia. Si Dios, mis amados hermanos, fuera influido por la mortificación, por la miseria, y permítanme recordar de aquellos leprosos pecadores que nos cita la Biblia, ¿saben qué hubiera hecho Dios? Los hubiera limpiado así. Los hubiera limpiado y los hubiera salvado a todos en una sola orden. Dios puede levantar a una persona en una silla de ruedas. Dios puede acabar con una enfermedad terminal. Claro que sí. Pero pensemos en aquellos pecadores, en aquellos que estuvieron en pecado y que están apelando por esa misericordia. Dios los puede limpiar. Por supuesto que lo puede hacer. Pero ¿saben por qué no lo hace? Simplemente porque no es de su agrado y no es su propósito el hacerlo. ¿Por qué? Porque ese leproso, moribundo, pecador, ¿qué merece? Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué merece? ¿Misericordia de acuerdo a la Escritura? ¿Qué merece? ¿Y qué le está dando Dios? ¿Sabes qué le está dando? Su merecido. A diferencia de aquel leproso o aquel enfermo terminal que se arrepiente, pero no se sana y no está obrando la misericordia de Dios, claro. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna y la misericordia no va a ser temporal, va a ser hasta después de la muerte. Amén. Eso nos debe hacer un clic maravilloso y entender y ya no frustrarnos de por qué a esa persona pecadora le va tan bien. Pues porque está teniendo misericordia. Tarde o temprano lo van a atrapar. César Duarte regresó y que ahora es irreconocible. ¿Dónde estaba ese César Duarte hace 10, 15 años? En la cúspide del poder. ¿Y quiénes faltarán? ¿Y a quiénes irán a agarrar? Se andan escondiendo. Aquellos que tenían Casa Blanca, aquellos que tenían millones y millones de dólares. ¿Y hoy qué tienen? Órdenes de aprehensión. ¿Y qué es lo que merecen?
Ahora, si se arrepienten, ¿ya no los aprenden? Sí, pero se van a ir a la cárcel arrepentidos. Un ratito, cuando tú tienes la vista puesta en la eternidad, empieza a hacer sentido, ¿no? Cuando nosotros creemos que alguien no está recibiendo su merecido, estás pensando tú en la carne. Piensa en Dios. Dice Tito, o cuando tú no estás recibiendo misericordia, cuando tú no la recibes, dice Tito 3:5, dice que el verso dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces tú pudiste haber sido un poquito bueno y tener un poquito mucha misericordia, y pudiste haber sido un mucho bueno y haber recibido un poquito misericordia. ¿Por qué? Porque así le place a Dios. Tranquilo, te está usando Dios. De todos modos, no veas lo verde del jardín de al lado. Ve que al menos tienes tierra fuera de tu jardín y no estás tú 3 metros bajo esa tierra. Es para reflexionar, hermanos. Es para nosotros verdaderamente sentirnos. Porque una cosa es, o sea, como diría aquella, ¿no? Así como digo una cosa, digo otra. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Son completamente opuestas. ¿A qué me refiero? A que los propósitos de Dios son perfectos. Y que los méritos de las personas no pueden hacer que Él conceda sus misericordias sobre ellas. Jamás. Olvídate que por venir a la iglesia Dios va a tener misericordia de ti. Va a tener misericordia de ti si te arrepientes, si tratas de llevar los mandamientos del Señor, y te ayuda mucho venir a la iglesia, porque es una gran comunión, es darle tiempo al tiempo del Señor, ¿no? ¿Vas a poder tener misericordia en tu casa? Sí, porque Él quiere. ¿Hasta cuándo? No lo tientes, no lo juegues, no lo pruebes, ¿no? Dice que tampoco son los méritos de Cristo. No, Cristo vino por otra razón. Los méritos de Cristo, fíjate, ni tampoco son los méritos de Cristo los que mueven a Dios para que Él tenga misericordia sobre los elegidos. ¿Quién los eligió? El Padre. El Padre se los entregó al Hijo. Entonces Cristo no es el que mueve a Dios a que tenga misericordia por Pepe, por Marta, por Juan, por Chana, Juana. No. Sino que fue, vaya preparando Lucas 1, 78, 79, fíjense. Sino que fue a través de Cristo, fue a través de Jesús, que la tierna misericordia de Dios operó para que Cristo fuera enviado a su pueblo. O sea, Dios en su misericordia eterna mandó a su Hijo, y Cristo sabía lo que tenía que venir a hacer. Vamos a Lucas, por favor, para que lo tengamos más claro. Lucas 1. ...78 y 79. Ahora, Lucas está citando un pasaje del profeta Zacarías. Un par de cientos de años antes se dictó esa palabra. Y aquí vamos a entender lo que les acabo de decir. Dice el 78: por la entrañable misericordia de ¿quién? Ahí lo tienes. Esa fue la razón. Fue por la misericordia de Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Cómo nos visitó desde lo alto? Con Cristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros para dar luz. ¿Te acuerdas que Cristo es la luz? ¿Verdad? Para dar luz ¿a quiénes? A los que habitan en tinieblas. ¿No estabas tú en tinieblas antes de conocer del Señor? ¿No será que todavía estás en tinieblas? Bueno, pues ahí está. Cristo viene a operar la misericordia de Dios. Y en sombra de muerte, como muchos estábamos. ¿Para qué? Para encaminar nuestros pies. ¿Por qué? ¿Y quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. Y permítame exponer ahí
concepto. Nadie llega al Padre, nadie llega a la misericordia del Señor si no es a través de Cristo. Pero no quiere decir que Dios dé la misericordia por Cristo. La da porque Él así le quiere dar. Y mandó al Hijo para que muriera por nosotros. Eso es un gran sacrificio y una gran labor del Señor. Así que entonces la misericordia proviene solamente de la voluntad soberana de Dios. No hay más. ¿Quién recibe las misericordias de Dios? ¿Sobre quién cae la misericordia de Dios? Bueno, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre, tenemos que tener claro y observar detenidamente a quienes es mostrada esa misericordia. Y cuidado con aquellos que escuchamos o aquellos que todavía siguen diciendo que, pues yo no creo que Dios me suelte, que me eche al infierno porque Él es demasiado misericordioso. Yo no creo, mamá, papá, que ese Dios en el que tú crees me vaya a echar, porque por eso yo me estoy esperando al final, y al final me voy a arrepentir, porque dices que acepto a Cristo y eso me quita toda la carga. Mis amados hermanos, aquellos que piensan de esa manera y que todavía se están esperando a que la misericordia de Dios venga cuando ellos se arrepientan, Apocalipsis 21, 27. A todos aquellos que piensan y se conducen de esa manera, Apocalipsis 21, 27 ya les está contestando de antemano. ¿Ya lo tiene ahí? Y dice la palabra de Dios: no entrará en ella cosa inmunda. Nadie va a entrar inmundo. ¿En dónde? ¿De qué nos está hablando ese capítulo? De la Nueva Jerusalén, del cielo nuevo. No van a entrar. O sea, hijo, hija, olvídalo, no es así. Es que si se pierde la salvación y que si no se pierde, pues si no se pierde voy a pecar y le voy a dar vuelo a la hilacha, al fin que no se pierde, y en cualquier momento me arrepiento y me voy con el Señor. Negativo. 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, y sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Y a través del Cordero, porque la salvación es por creer en el Hijo de Dios. Y aquel que cree en el Hijo de Dios, sabe, empieza a obedecer. Pero no puedo obedecer tanto, ya lo sabe Dios. Por eso está todo esto. Regrésale al cassette. Ahí está, ya lo sabe Dios, no te preocupes, porque su misericordia para ti es para siempre. Así que por la misericordia de Dios también, ojo, por la misericordia de Dios también Él arroja al maligno al lago de fuego. ¿Cómo puede haber misericordia en que Dios aviente a una persona, a un alma, al lago de fuego? Salmo 143, versículo 12, encontramos a David orando de la siguiente manera: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. ¿Qué es disipar? Quitarás a mis enemigos. ¿Por qué? Por su misericordia. Pídele a Dios que quite a tus enemigos. Y si son tus enemigos, hermano, hermana, ¿sabes qué? Ponga atención. Son enemigos de Dios. Tus enemigos son enemigos de Dios. Y hay de aquel que ponga piedra de tropiezo para alguno de mis hijitos. Y muchos de nosotros lo hemos constatado en juicios, en problemas, en dificultades, que hemos tenido enemigos y que esos enemigos han obrado en contra de la ley. ¿Qué haces tú? Apelas a ese Dios y le dices: Señor, no es mía la lucha, yo te amo y yo te llevo adelante de mí, Jesucristo, pelea mi batalla. Con esa declaración, tus enemigos
se convierten en enemigos de Dios. ¿Y quién crees que pelea la batalla? Sales librado, hermano. Sales librado. También dice en la segunda parte: disipas a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Quieres el favor de Dios? ¿Quieres que esos enemigos caigan a diestra y a siniestra? Tienes que ser siervo, sierva de Dios. Tienes que amarlo por sobre todas las cosas, porque también el Salmo 136:15, vamos para allá, hermanos, vamos para allá. Salmo 136:15, hace poco lo compartimos, y no me acuerdo si fue aquí o en alguna otra de las plataformas de las que compartimos luego algún mensaje. Que la característica de este salmo, ¿ya vio cuál es? ¿Con qué termina? Casi la mayoría, casi todos. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Y dice ahí en el Salmo 136:15, arrojó a Faraón, o sea, lo arrojó. ¿Y qué fue arrojar a Faraón y a todo su ejército? Cuello. Les dio chicharrón, hermanos. ¿Y quién era Faraón y quién era ese pueblo? Sus soldados, enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué le hizo? Y no quiere decir porque ahora mate a sus enemigos, pero a veces sí les cobra una factura bien cara, hermanos. Yo recuerdo un enemigo, una enemiga que tuve, ¿sabes? Le fue como en feria. Y a la fecha no la pueden librar. Y una tras otra. No se metió conmigo, porque yo ya me había rendido al Señor. ¿Sabes qué? Se metió con mi Señor, con mi Dios. ¿Y quién es mi Dios? Pues imagínate, el creador del universo. ¿No te late confiar en Él? ¿No sientes como esas ganas de decir: haz de mí lo que tú quieras? Porque para siempre arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hermanos santos de Dios, fue un acto de venganza sobre Faraón y sobre los suyos. Pero para los israelitas, ¿qué fue? Un acto de misericordia. No quieres ser enemigo de Dios. Dios es un Dios de justicia. ¿Te acuerdas? Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios que tiene ira. Y es una ira santa. Sí, pero también, como hoy nos ocupa estudiar, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de misericordia también, que ha declarado de forma categórica que de ningún modo, anótelo ahí por favor, Éxodo 34:7, anótelo, porque de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. Hay gente mala en contra tuya, ya no te preocupes por ellos. Hay gente que te está haciendo la vida imposible, que ya no lo soportas, que quisieras ver el día que salieran de tu vida. Ya no te afanes en ellos. Ríndete al Dios que te está diciendo que si esa persona es mala, verdaderamente mala, no porque tú estés viendo moros con tranchetes, porque también puede ser una prueba para tu carácter. Pero si esa persona verdaderamente está siendo mala, tú no sabes, porque tú no eres juez. ¿Quién te puso sobre juez? Dile al Señor: tú escudriña el corazón de esa persona, Señor, porque tú lo puedes conocer. Y tú revélame si verdaderamente esa persona está siendo mala conmigo o con mi familia, para que tú pongas en práctica el Salmo 9:17, porque todos los malos van a ser trasladados al Seol, y todas las gentes que se olvidan de Dios, muerte eterna. Dile al Señor que Él lo revele, porque de ningún modo, Éxodo 34:7, vas a tener tú, Señor, por inocente al malvado. ¿Quién es malvado? ¿Tú lo sabes? Tú lees la mente, ¿no? Dios lo sabe, que Él se encargue de sus enemigos. Aunque los hombres crean, las personas crean que un Dios misericordioso, esto también necesitan entenderlo en un sentido figurado, ¿verdad?
Porque hay veces que las personas desafían las leyes de la salud, ¿verdad? Tenemos la ley de la gravedad, ¿verdad? O sea, tú jamás puedes pensar, y nadie lo ha podido hacer, a menos con un truco de ilusionismo, de que si yo suelto este micrófono, van a ver cómo va a flotar, porque aquí mora el Espíritu de Dios. Mentira. Existe una ley que se llama la ley de la gravedad. Si yo lo suelto, o sea, va a caer, ¿no? O sea, no atentes en contra de la ley de la gravedad creyendo que tú vas a volar porque estás ungido por el Espíritu y vas a caminar a través de esa ventana. Te vas a ir de boca, te vas a lastimar. ¿Por qué digo esto? Porque aunque los hombres y mujeres, claro, crean que un Dios misericordioso no va a hacer caer enfermo a un hombre o a una mujer bajo una fiebre mortal, a pesar de que ellos, o sea, esta persona está acumulando suciedad en su casa, no limpia, no barre, su cocina está toda asquerosa. Habla la Biblia de los estanques, de aguas apestosas. Si esa persona incluso se priva de tener aire fresco, ¿por qué lo decía eso? Porque las casas en la antigüedad no tenían tantas ventanas como ahora, como el ejemplo que viene en Lucas 15 de la señora que perdió esa monedita, el dracma. Dice que tuvo que prender la vela porque no había ventanas, por el contexto de cómo eran las casas en ese entonces. Entonces, aquella persona que acumula suciedad, que sus estanques están llenos de aguas putrefactas, apestosas, que se privan del aire fresco, o pierdan dientes por no asearse la boca. Hermanos, la verdad es que quienes menosprecian las leyes de la salud se van a enfermar a pesar de la misericordia de Dios. No creas que no va a suceder. No creas que no vas a pagar la factura, a pesar de que haya misericordia de Dios operando en tu vida, a pesar de que seas cristiano, cristiana. De la misma manera, aquellos que menosprecian las leyes de la salud espiritual. ¿Cuál es la salud espiritual? Esto que estás haciendo. ¿Sabes qué? Ni siquiera vienes al chequeo, vienes a saludar al doctor, vienes a ver si puedes ayudarle a algún alma lastimada, como vamos a salir ahorita al banquito. No creas que aquellos que menosprecian las leyes de la salud espiritual, aquellos que menosprecian estos banquetes, aquellos que menosprecian la palabra de Dios, no van a sufrir para siempre la muerte segunda. ¿Qué hace creer a las personas que alejado de Dios, que renegando de Dios, van a vivir delante del Señor? Pues a mí qué me importa, porque como dice la canción, que hasta en el infierno va a haber bucanas y que va a haber polvo. Estás nublado, estás cegado. Y dicen, y le va re bien, le va muy bien. Aquí en el Eje lo tenemos en Tepito. Son los que más venden, son los que más prosperan y ya tienen 2 cantinas y ya están vendiendo droga, ya están vendiendo piratería, están engañando a la gente y prosperan. Y no les pasa nunca nada. Eso crees aquí, pero el lago de fuego está ardiendo y está subiendo un grado más en espera de esas almas que han de consumirse por la eternidad en el Seol, según el Antiguo Testamento. Es grave. ¿Saben qué es grave? Ver cuántas personas están abusando de la perfección divina, que conocen de la verdad y que retan a Dios. Y por esto que acabamos de ver, notemos que vana es la esperanza, vana, de nada sirve la esperanza de todas esas personas pecadoras, impías, malas, quienes a pesar de su constante desafío a Dios, dan por hecho que Él va a ser misericordioso con ellos. Es terrible. Y si tú estás en ese lugar, arrepiéntete. Muchos, hoy día, mis amados hermanos, no me van a dejar mentir ustedes, pero siguen despreciando la autoridad de Dios deliberadamente y nos rechazan. ¿Sabes qué? A veces rechazan por cómo se los decimos. Ya no les digas, si verdaderamente los amas, ora por ellos. Ya no les digas. Yo sé que esta iglesia está viva, yo sé que aquí hay un avivamiento, yo sé que aquí
esta palabra está transformando gente, está transformando familias, está poniendo lo que la palabra de Dios hace, que es dar vida, el evangelio, las buenas nuevas. Eso es lo que hace este mensaje. Yo no vengo a convencerte de que traigas a toda tu familia aquí a la iglesia. No, les conviene, claro que les conviene, pero que vengan cuando quieran. Mientras tú llénate de esta llenura del Espíritu de Dios a través de la frescura de la palabra de Dios, y que no estés retando a Dios, ¿verdad? Y si hace calor, vienes a la iglesia. Y si llueve, vienes a la iglesia. Y si hace frío, vienes a la iglesia. Y si te cae gordo un hermano, vienes a la iglesia. O vas a otra iglesia. Y si vas a servir, vienes a la iglesia. Y si no vas a servir, vienes a la iglesia. Que no gane Satanás, porque él es el que quiere dominar tu mente, diciéndote, y al fin que te arrepientes y Dios te perdona. Cuidado, no juguemos despreciando esa autoridad. La autoridad de Dios, ¿sabes cómo la desprecia mucha gente? O a veces incluso la gente que se desconecta de Dios, viviendo sus leyes, viviendo su propia vida, viviendo en sus propias razones. ¿Sabes qué están viviendo? En su pecado. Y aún así se jactan de la misericordia de Dios. Es que Diosito me cuida, Diosito me protege. Dios, hermanos, no va a ser injusto para los que se arrepientan. Si uno ya obró de esa manera, o si tú conoces a alguien y le puedes decir, dile arrepiéntete, nada más, y que escuche estos mensajes. Ojalá que ¿ya ven por qué el enemigo no quiere que esto se escuche a tantas personas? ¿Ya ven por qué? ¿Ya ven por qué estamos los que estamos? Dígame usted si no es un mensaje que te transforma, que te llena. A que no te venga a hablar de milagros y de que todo lo que mereces por simple ser tú. No, que dejes de retar a Dios, que dejes de vivir en el pecado y que te dejes de jactar de la misericordia de un Dios que le da misericordia a quien Él le parece. La misericordia que muestra Dios se la muestra al que está verdaderamente contrito y no al impertinente. Vamos por favor a Lucas 13, por favor, hermanos. Lucas 13, 3. Y dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué nos queda? Arrepentirnos y está la puerta angosta, para adelante. Nada más que no podemos, como el ejemplo que les puse de la mula, no podemos hacer que la mula tome agua, aunque estemos 500 ahí forzando a la mula. La llevarán entre 5, pero no puedes hacer que tome agua. La mula toma agua cuando quiere. Así el ser humano, comparado con esa bestia. Es necio el ser humano. ¿Saben cómo lo siento? Y le pedí al Señor que me diera ese toque para poderlo manifestar. Es diabólico seguir en pecado. Es algo diabólico, es malo. Satanás es malísimo. Satanás quiere robar tu santidad. Satanás quiere comerse a tu familia. Satanás quiere acabarte. Satanás quiere dejarte inválido y quiere que lo reniegues y quiere mandarte a lo peor para que tú le des la espalda a Dios, y solamente eso va a tener contento a ese ente de maldad. Y es diabólico, hermanos, de verdad es diabólico seguir pecando. Y aún así, pensar que la misericordia divina perdona el castigo sin arrepentimiento. Es más diabólico eso. Creer que Dios te va a perdonar por solamente decir sí, acepto a Jesucristo, y no te arrepientes. No hay misericordia, no hay salvación. Es como decir, y cito la Biblia, Romanos 3:8, es como si tú dijeras, hagamos males para que vengan bienes. De los que así hablan está escrito, la condenación de los tales es justa. O sea, es justo que se condenen aquellos que dicen lo que les acabo de mencionar. Romanos 3:8.
Aquel que dice, pues vamos a pecar y vamos a tomar, que al fin que el mundo se va a acabar y para que vengan bienes. De los que así hablan, está escrito, la condenación de los tales es justa. Porque luego vienen papás y mamás a reclamarle a Dios, ¿y por qué si mi hijo al final se arrepintió? No, espéreme. O sea, usted no la haga de Dios. Usted no vio el corazón de su hijo o de su hija. Se arrepintió, perdón, recibió a Cristo, pero no se arrepintió. Y tal vez él no sabemos a dónde esté, el destino no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que a usted le está dando una lección. Cristo es el propiciatorio espiritual, y hablamos del propiciatorio en alguna otra plataforma la semana pasada. Y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán, van a morir, van a pasar al lago de fuego. Dice Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje. Salmo 2:12, Salmo, y ya no se está hablando del Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y no nos metemos ahí que si Cristo es puro amor y que si no se enoja. Cristo es Dios, y Dios como atributo tiene ira santa. Así que si usted lo quiere profundizar, hágalo, pero que el Espíritu sea el que se lo revele. ¡Oh Señor! Salmo 57:10, grande hasta los cielos es tu misericordia. Las riquezas, mis queridos hermanos, esas riquezas de tus mandamientos, Padre bueno, trascienden nuestros pensamientos más sublimes, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 11. Nadie, amados escuchas, amados congregantes, valientes a los pies de Cristo y personas que están escuchando este mensaje diferido, nadie puede medir la misericordia de Dios. Los elegidos son llamados, ¿quiénes? Ustedes y yo. Somos llamados, ¿no te acuerdas cómo nos dice la Biblia? Vasos de misericordia. Eso somos en las manos de Dios. Vasos de misericordia, Romanos 9:23, porque fue la misericordia la que los vivificó cuando estábamos muertos en pecado, Efesios 2:4 y 9. La misericordia nos salvó, Tito 3:5. Su grande misericordia nos regeneró para una herencia eterna, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? Porque para los suyos Dios es el Padre de misericordias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Hermanos, el Señor cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares, Señor Santo, la obra de tu mano. Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque yo soy tu obra. Incline su cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña con la misma palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, y tu misericordia es para siempre, porque nuevas cada mañana son tus misericordias. Y porque entendemos, gracias a la predicación, a la locura de la predicación, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nada te mueve, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre y que tu voluntad es permanente por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo que nos permites estar en comunión los unos con los otros. Y permite, Padre bueno, que podamos seguir avanzando hacia el final de la carrera, saliendo victoriosos y teniendo la confianza de que aquellos que todavía no se han arrepentido
tienen de tu misericordia, tal vez no eterna, una misericordia que ha de terminar cuando la tumba los alcance, pero mientras hay esperanza de que nuestros seres queridos caigan de rodillas a los pies de tu Hijo Jesús y reciban tu misericordia. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.